Mi nombre es Nicole Vázquez y soy candidata para el Ministerio de Cultura. Mi nombre es Julia Stephanie Carrasquilla y soy candidata para el Ministerio de Cultura. Mi nombre es Juan Aranguren, soy profesor de la Universidad de los Andes del Departamento de Psicología y soy candidato para el Ministerio de Cultura. Estamos reunidos en este debate para conocer los puntos de vista de los candidatos al Ministerio de Cultura sobre el racismo y el blanqueamiento como fenómenos sociales presentes en los colombianos. Primeramente vamos a escuchar un pequeño fragmento del video realizado por el artista Hakan Amijoy. Un día un niño indio, corpulento y fuerte, y quien era protector de los más pequeños, le llevaba ventaja a un niño blanco en una riña escuelera. De pronto, otro niño blanco más grande terció en la pelea y le levantó la bata con la que vestía el niño indio y lo humilló con una palmada en la nalga. El niño indio dejó de defenderse, se dejó maltratar, agachó la cabeza, caminó lento hacia la salida, abandonó los estudios y jamás lo volvimos a ver. Bueno, tomaré yo la palabra primero. A la luz de Judith Butler, la voy a citar textualmente, la precariedad implica vivir socialmente, es decir, el hecho de que nuestra vida está siempre, en cierto sentido, en manos de otro, e implica también estar expuestos tanto a quienes conocemos como a quienes no conocemos. Es decir, la dependencia de unas personas que conocemos o apenas conocemos o no conocemos de nada. ¿Esto qué quiere decir y por qué lo veo tan relacionado con el caso? Es que ella nos da a entender de que estamos en un tejido social muy amplio en donde cualquier cosa que haga el otro me va a afectar de alguna forma. Y en específico con el caso del niño, es que vivir socialmente implica una precariedad, implica estar atado a lo que significa el otro y a lo que el otro puede darme a mí. Entonces, creo que esta, por decirlo así, ya valoración del otro se ve explícita. Y teniendo en cuenta la misma cita, también podría citar a Fanon, abro comillas, ¿cuál es nuestro propósito? Simplemente este. Cuando los negros abordan el mundo blanco hay cierta sensibilización. Si la estructura psíquica se revela frágil, asistimos a un hundimiento del yo. El negro deja de comportarse como un individuo accional. El fin de su acción será otro, porque solo otro puede valorizar. Cierro comillas. Considero que esta cita también es muy pertinente por el valor que le da el otro, en este caso, al niño. Entonces es un valor inferior de este. Y a partir de ese valor que le otorga al otro de inferioridad, entonces se podría decir que el niño se ubica en esta posición, en este lugar que le dio el otro, por lo cual podría decirse que se deja maltratar a partir de su posición de inferioridad. Pues si juntamos las dos teorías, y empezando con la teoría de Fanon del negro colonizador y el blanco del negro colonizado y el blanco colonizador, me corrijo, que en este caso el colonizado es el indio, se origina en la desgracia y la inhumanidad del blanco cuando mataron al hombre colonizado, que hasta el día de hoy llevó a organizar realmente esta deshumanización. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando el indio corpulento y fuerte fue humillado de tal forma, fue como si el otro tuviera la vida del indio en sus manos y que ésta la matara cuando le pegó la palmada en la nalga. Entonces, para poder descolonizar la psicología, sería crucial que el indio corpulento nunca hubiera sido sometido a tal humillación. Fue después de esta humillación que el indio no volvió a aparecer. Fue como lo hubieran matado en el sentido literal porque se desapareció de la sociedad en la que convivía.
Adicionalmente, si lo vemos desde el punto de vista de Judith Butler, es necesario que el indio no se hunda y siempre comportarse como un individuo accional y que sus acciones no correspondan a la que el otro desea. Perfecto. Entonces, ¿qué pensarían del siguiente fragmento? ¿Es que los indios no pueden romper los estereotipos? ¿Qué prácticas o qué disciplinas o qué modos de vida son propias de los indios, de los blancos, de los monos, de los amarillos o de los negros? ¿Qué hay que escuchar? ¿Qué hay que comer? ¿Cómo hay que sentir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que vivir? ¿Cómo hay que ser? ¿Es que al mundo no vinimos todos a ser felices? En términos de Judith Butler, la voy a citar textualmente, ¿qué es una vida? El ser de la vida está constituido por unos medios selectivos, por lo que no podemos referirnos a este ser fuera de las operaciones del poder, sino que debemos hacer más precisos los mecanismos específicos del poder a través de los cuales se produce la vida. Para hacer una respuesta a estas preguntas sobre qué hay que comer, cómo hay que sentir, dónde hay que vivir, es precisamente esto, para entender la respuesta hay que entender los mecanismos de control que rigen la vida de este ser. Es decir, cómo forma la vida alrededor de este ser y cómo este ser se va formando con el fin de satisfacer especialmente el constructo social que hay sobre lo que él debería hacer. De acuerdo a eso, también podemos citar a Fanon textualmente. Dice, si queremos comprender psicoanalíticamente la situación racial concebida no globalmente, sino experimentada por conciencias particulares, hay que dar una gran importancia a los fenómenos sexuales. Para el judío se piensa en el dinero y sus derivados, para el negro en el sexo. En este sentido, lo que se pensaría para el indio sería lo relativo a lo salvaje, a un retraso en el desarrollo que no es lo deseado por la sociedad colombiana, si lo ponemos en este contexto. Entonces, de esta forma se crea el inconsciente colectivo para determinar las formas de comportamiento y de respuestas a las preguntas que propone Hakan Amijoy, para determinar el estilo de vida específico de los indios a partir de este estereotipo. Pero la gran pregunta es saber cómo esto se puede usar, cómo estas dos teorías se pueden usar para descolonizar la psicología. Pues empezando visto desde Butler, considero que un aporte para esa descolonización de la psicología podría partir de problematizar las estructuras de poder como el clasismo, machismo, racismo y latifundismo, de las cuales se conforman algunas ciencias que sirvieron como base de la psicología. Fanon sustentaría que es necesario una reconquista por una tensión permanente de la libertad de los colonizados, para así generar una estructura que permitirá eliminar todos los prejuicios. Entonces, ¿qué opinan de lo siguiente? Uno se pregunta, ¿hay blancos que prefieren el estereotipo indio listo solo para la foto? Algunos indígenas prefieren emplumarse para sacarle provecho del estereotipo que los blancos esperan. Bueno, a la luz de Judith, el ser del cuerpo al que se refiere esta ontología es un ser que siempre está entregado a otros, a normas, organizaciones sociales y políticas que se han desarrollado históricamente con el fin de maximizar la precariedad para unos y de minimizarla para otros. Lo que ella expone en este punto es que el estudio del ser o el estudio del ser a través del cuerpo siempre se ha visto entregado, o este cuerpo siempre se ha visto
subyugado o dado a organizaciones sociales y políticas que buscan darle como esquemas, ventajas y oportunidades, o mejor dicho, maximizar la precariedad para unos y minimizarla para otros. Es decir, en relación con la pregunta o en relación a la frase, esto quiere decir que esta forma de adaptarse a lo que el otro quiere está ligada a la visión del cuerpo como un objeto que busca cumplir una satisfacción social. También se puede relacionar la misma cita con esta idea de Fanny. Voy a citarla. Porque el negro en Francia, en su país, se sentirá diferente de los demás. Se dice muy pronto, el negro se inferioriza. La verdad es que se le inferioriza. El antillano debe entonces elegir entre su familia y la sociedad europea. Dicho de otra forma, el individuo que asciende hacia la sociedad, la blanca, la civilizada, tiende a rechazar la familia, la negra, la salvaje, en el plano de lo imaginario. Entonces, en este sentido, se podría decir que el indio intenta obtener una blanquitud por medio del reconocimiento del otro. Entonces, a pesar de los prejuicios inculcados por el inconsciente colectivo colonial, así se crea el siguiente dilema, que es o se blanquea o desaparece. En este caso específico, podría haberse una contribución del indio en la objetivación de sí mismo, puesto que al emplumarse para sacar provecho, entra en el canon que el colonizador ha elegido para él, que espera de él, para poder validar su propia identidad. Pero para tener la descolonización de la psicología hay que tener en cuenta la colonialidad del saber, un saber indígena, la pérdida de lenguas indígenas por la adquisición del castellano y la pérdida de otros sabores tradicionales o ancestrales de estos grupos, que fueron reemplazados por un modo particular de producir conocimiento, que daba en cuenta de las necesidades hacia un modelo económico correspondiente al capitalismo. Además, por su origen eurocéntrico, fue demandado como el conocimiento racional. Sugiero pensar en la desigualdad y exclusión que se debe saber, que este saber impuesto ha traído, especialmente en un país como Colombia, latinoamericano, que ha sufrido tanto de problemas indígenas y que actualmente se considera un país multicultural. Para finalizar, coméntenos acerca de este fragmento. Cuando le hice el reclamo a la empleada, ella me reprendió diciendo: ¿cómo es posible que deje juntar a su hijo con negros? Usted ya no es un indio cualquiera. Empezaré con una cita de Judith Butler, de nuevo, y es: si queremos ampliar las reivindicaciones sociales y políticas respecto a los derechos a la protección, la persistencia y la prosperidad, antes tenemos que apoyarnos en una nueva ontología corporal que implique repensar la precariedad, la vulnerabilidad, la dañabilidad, la interdependencia, la exposición, la persistencia social, el deseo del trabajo y las reivindicaciones respecto al lenguaje y a la pertenencia social. Lo que quiero denotar acá es que para ella hay que transformar esta ontología corporal, este estudio del ser a través del cuerpo, con el fin de reivindicar social y políticamente lo que significa ser distinto. También es muy pertinente citar a Fanon, quien afirma: en las Antillas, y nosotros tenemos muchas razones para pensar que la situación es análoga en otras colonias, jóvenes indígenas devoran las mismas historias ilustradas, y el lobo, el diablo, el genio malo, el mal, el salvaje, están siempre representados por un negro o un indio. Y como siempre hay una identificación con el vencedor, el pequeño negro se hace explorador, aventurero, misionero, que se arriesga a ser comido por los malvados negros tan fácilmente como el pequeño blanco. Entonces, en este sentido, la cita es pertinente, puesto que deja ver las connotaciones negativas que generalmente son atribuidas al negro o al indio.
También respecto a la cita, se podría decir que esta reacción de la empleada de Hakan Amijoy podría ser una percepción de un blanqueamiento del artista por su nuevo estatus, y a partir de esto entonces adquiere un mayor valor atribuido por el otro, lo que podría traducirse en que también tendría que él excluir a personas que representan un estatus menor como los negros. Y en ese sentido, pues estaría mal dejar juntar a sus hijos con otros niños negros y no con niños que tengan un mayor valor otorgado por otras personas. Mi percepción es muy comparada con la de Fanon, porque así el indio, que antes fue el colonizado, pasó a ser el indio colonizador. Y pues para que la psicología pueda ser descolonizada, esto de ser indio colonizado y indio colonizador no puede existir. Para que la empleada diga que Fanon ya es considerada, que Carlos Yacan Amijoy es considerado como una persona que es blanca, que ya no es un indio cualquiera, es porque existe esta división y que él ya es visto, puede que sea visto como un blanco que ya es colonizador, pues en realidad va a ser un indio colonizador, pero esta diferencia nunca podría existir. Para poder descolonizar la psicología, esta diferencia, este nombre que le da Butler de colonizado y colonizador no podría existir. Y para ello me hago la referencia a Judith Butler, que dice que es para cada uno tiene que ser y pararse por lo que cree que es, y no por la representación que los otros le dan. Acá la empleada le da una representación negativa al negro, mientras que le da una representación blanca al indio. Esta representación no puede existir, sino que cada uno debería tener su representación propia y no intentar separarse de lo que el otro le intenta dar. Me gustaría aportar algo con respecto a la descolonización de la psicología a partir de Butler, argumentando que, así como lo dices tú, tiene que desdibujarse esta diferencia entre colonizador y colonizado. Yo lo propondría por medio de la lógica de Butler, y es dándole una representación o dándole un trasfondo nuevo a lo que es la corporalidad de la persona. Entonces, y a lo que significa o al significante de indio, negro y bueno, distintas razas. Entonces, en conclusión, para descolonizar la psicología, a mi parecer, habría que desdibujar esta diferenciación a partir de la concepción distinta de la corporalidad, reivindicando estos derechos políticos y sociales. Para esto quiero terminar con una frase de Frank Fanon, una pregunta que empieza: ¿por qué no simplemente intentar tocar al otro, sentir al otro, revelarme al otro? Mi libertad no se ha dado para edificar el mundo del tú. ¿Cuáles fueron las 4 frases que te llamaron más la atención? Bueno, las 4 frases que en lo personal me marcaron son las siguientes. La primera: el día de la raza los indios nos obligaban a vestirnos de indios con taparrabos para representar y conmemorar el descubrimiento de América. Pues básicamente esa oración me impactó en el sentido en que en estas fechas pues solemos como atribuirle mucha importancia a los grupos, ¿no? A los grupos indígenas, pero en la realidad pues eso no pasa. Entonces esa frase como que me chocó mucho, sí, por la falta de tolerancia, digamos, que tenemos todos en cuanto a distintas cosmovisiones como las de los grupos indígenas. La segunda es: desde pequeños tuvimos que aprender a defendernos a los puños de los blancos. Cuando pensé en esta frase, estaba pensando en la actualidad, en el sentido en cuando los grupos indígenas tienen que apelar a la corte para defender sus bosques, sus territorios, lo que ellos consideran sagrados de las personas que tienen otra visión, ¿no? Como este modelo capitalista de desarrollo que choca contra este tipo de visión. La tercera es cuando su jefe lo reprendió y le dijo que yo era el invitado de honor
Aunque avergonzado conmigo, parece que no le creyó, porque antes de dejarme seguir, me reparó de pies a cabeza. Entonces, esta frase denota un gran clasismo que es muy característico de una sociedad como la nuestra, de la sociedad colombiana, y del estereotipo que ya se tiene sobre los grupos indígenas, ¿no? Entonces, que son salvajes, pobres, que no pueden ser artistas o que no pueden ser, en este caso, un invitado de honor, así esté bien vestido, pues igual no es como lo primero que a uno se le viene a la cabeza. Y la última es cuando le hice el reclamo a la empleada, ella me reprendió diciendo: ¿cómo es posible que deje juntar a su hijo con negros? Usted ya no es un indio cualquiera. Entonces esta frase lo que me generó fue como una sensación de paradoja, en el sentido en que una persona que ha sido excluida sabe generalmente el tipo de sensaciones que esto trae. Y el saber, digamos, que su hijo también está realizando lo mismo, me imagino que ha generado una sensación de molestia e incomodidad, porque porque los grupos étnicos, más que otros, deben saber, digamos, lo que causan esas sensaciones de rechazo. ¿Qué sensaciones te generó este caso y te sientes implicado con alguna de ellas? Bueno, las sensaciones que me produjo el documental fueron indignación, incomodidad y algo como resignación, tal vez frustración más allá de la resignación, porque estas situaciones son muy repetitivas en un país como Colombia, son prácticamente cotidianas, y aparte de ser cotidianas, lleva esto a una normalización, por lo cual es muy difícil crear una conciencia a partir de este lenguaje. Entonces, pues de ahí viene mi frustración. También me causó incomodidad el ponerme en la posición de Carlos Jacanamijoy, porque siempre estamos pensando en que estas situaciones de rechazo le pasan a otras personas y no a nosotros mismos, pero siento que como colombianos todos hemos estado implicados en alguna situación como esta. De ahí a que me siento implicada en cuanto a que pertenezco a la misma sociedad y país. A través de mi vida, desde que era muy pequeña, siempre he escuchado algunas frases o dichos respecto a la raza, género o clase. Entonces, estos dichos terminan siendo de alguna manera paradójicos. Cuando era pequeña y hacía algo que no estaba socialmente aceptado, lo que me decía mi familia en general era muy común, era no sea india, que era como un equivalente a ser mal educado. Entonces, después uno estructura ese tipo de dichos, de pensamientos, y los normaliza, incluso para indignarse a tal punto de que cuando uno se lo dice, uno, uy, pero ¿por qué me dice indio? Y se siente totalmente ofendido a partir de esto. ¿Cuáles fueron las 4 frases que te llamaron más la atención? Bueno, las frases que me impactaron del documento son las siguientes. La primera es: parecía que empezaba a existir solo en piezas de museo. Y es cuando Jacanamijoy explica que aunque él estuviera en carne y hueso en el salón, para él la existencia de sus progenitores y de las personas con las que él convive parecía que no existían, que solo existían en piezas de museo, aunque él y sus familiares estuvieran presentes. La siguiente es: usted ya no es un indio cualquiera. En este momento me doy cuenta de que el constructo social sobre lo que significa ser un indio puede blanquearse. Ya no, ser un indio no implica ser siempre sucio, por así decirlo, sino que si tú te superas y logras llegar a esta esfera más alta en la sociedad, te blanqueas, entonces ya no eres un indio cualquiera. Esto genera en mí varias contradicciones, pero pues las hablaré más adelante. La tercera frase es: uno se pregunta, ¿hay blancos que prefieren el estereotipo indio, listos solo para la foto? ¿Algunos indígenas prefieren emplumarse para sacarle provecho al estereotipo que los blancos esperan? En esta frase me doy cuenta de que los indígenas o cualquier otra persona perteneciente a una comunidad minoritaria
puede llegar a querer ser el estereotipo que hay socialmente para sentirse adaptados tanto consigo mismo como con el otro. Algo que creería, en opinión personal, todas las personas hacemos de distintas formas. La siguiente frase y la última es: ¿qué prácticas, qué disciplinas o qué formas de vida son propias de los indios, de los blancos, de los monos, de los amarillos o de los negros? ¿Cómo hay que ser? ¿Es que el mundo no vivimos a ser todos felices? En esta frase, Hannah Kamihoy muestra su visión de lo que es la vida y su visión de lo que es pertenecer a una comunidad y de lo que para él significa la vida. Entonces, creo que en esta frase él trasciende más allá de la construcción de lo que es un indígena, de lo que es un negro, de lo que es cualquier tipo de raza, para darle a entender a la persona de que el punto es vivir, no es caer dentro de un constructo. ¿Qué sensaciones te generó este caso y te sientes implicado con alguna de ellas? Bueno, sensaciones que me generan. Me generan disconformismo, me genera algo de molestia. Disconformismo porque es imposible que por medio de la enseñanza no se le pueda dar a esta persona, a estos jóvenes, a estos niños, una forma distinta de ver al otro. Entonces, creo que con apoyo educacional se pueda dar a estos jóvenes una visión diferente y un nuevo horizonte sobre cómo pensar lo distinto, cómo pensar al otro. Y me genera también un poco de molestia porque aunque sean constructos que nos lastiman como sociedad, como personas, aunque sean ideas que se proliferan, son exactamente esto: ideas que se perpetúan en toda la sociedad y que se reproducen en todas las esferas sociales. Aunque nos lastimen y nos dañen como sociedad, siguen ahí presentes. Esto es indignante. Ok, mi primer nombre es Julie. Este nombre está asociado con un estrato socioeconómico más bajo, por lo cual a través de mi vida, especialmente en la universidad, he tenido ciertos, ¿cómo decirlo?, roces sociales, no por mi parte. Nunca me he molestado por la idea de que me digan Julie o porque me llamen así, sino, digamos, un ejemplo concreto es cuando una profesora en mi primer parcial, para ir a hablar con ella, me preguntó si era de Serpilo-Paga. Apenas dijo mi nombre, me acerqué a ella, mi primer parcial, no tenía ni idea de quién era, no tuve una calificación baja para decir que ella había concluido, que había escrito muy mal, entonces por ende venía de un estrato socioeconómico más bajo por el nivel educativo. Lo único que pude concluir fue que correspondía a mi nombre. ¿Cuáles fueron las 4 frases que te llamaron más la atención? Las 4 frases que me parecen muy cruciales en este documental son: uno de los primeros recuerdos de mi vida va asociado directamente a un caso de racismo, sin haber siquiera sabido que ese tipo de discriminación y segregación se llamaba así. Esto me parece muy importante porque apenas un niño que apenas está aprendiendo el lenguaje, le toque pasar por este tipo de situaciones, especialmente en un país como Colombia, que es tan diverso. Mi segunda frase es: un día un niño indio corpulento y fuerte, y quien era protector de los más pequeños, le llevaba ventaja a un niño blanco en una riña escuelera. De pronto, otro niño blanco más grande terció en la pelea y le levantó la bata con la que vestía el niño indio y lo humilló con una palmada en la nalga. El niño indio dejó de defenderse, se dejó maltratar, agachó la cabeza, caminó lento hacia la salida, abandonó los estudios y jamás lo volvimos a ver. Esto me parece
muy crucial porque es un niño que supuestamente es considerado fuerte, considerado corpulento y con una buena disposición física, que aún así simplemente por un acto insignificativo este es humillado y es pasado a no ser, a no, y nadie lo volvió a ver en la escuela. O sea, hasta hoy en día ni siquiera Carlos Acanamejoy sabe qué le pasó a este niño. Mi tercera frase es: la vendedora hizo una mueca de haber olfateado algo horrible. Uf, seguro pasó un indio asqueroso, dijo buscando el niño emplumado por todos lados. Esto me parece ya simplemente un insulto directo, me parece una falta de respeto para la vendedora decir ese tipo de comentarios, especialmente si vive en un contorno, en un ambiente donde los indios hacen una parte de la sociedad, porque no entiendo la necesidad de hacer este tipo de comentarios cuando en Colombia los indios representan una gran historia en nuestro país. Y mi última frase es que los indios no pueden romper los estereotipos, qué prácticas o qué disciplinas o qué modos de vida son propios de los indios blancos, menos amarillos o de los negros, que hay que escuchar, que hay que comer, cómo hay que sentir, dónde hay que ir, dónde hay que vivir, cómo hay que ser. Es que el mundo no vivimos todos a ser felices. Me parece muy crucial porque al fin y al cabo todos somos personas, todos tenemos una vida y todos tenemos derecho a una vida digna. Entonces no entiendo, así como todas las preguntas que se hace Carlos Acanamejoy, no entiendo por qué es necesario tener tantos estereotipos y tener esta diversificación y tener un negro que lo colonizan y un blanco que es colonizador. Me parece innecesaria esta diferencia y esta nomenclatura que se le da al asunto. ¿Qué sensaciones te generó este caso y te sientes implicado con alguna de ellas? Para empezar, el documento plantea diversas situaciones que sufrió Carlos Acanamejoy en distintas etapas de su vida. Esto me hace pensar que estos problemas deben ser el pan de cada día de todos los indios que intentan incorporarse a la sociedad blanca. Uno como persona que ya está incorporado en la sociedad no cae en cuenta de este tipo de situaciones y no sabe los problemas que le causan a cualquier indio cuando este es discriminado y segregado. Me causa una sensación de incomodidad contra la sociedad por abarcar los dos extremos. Diría yo que las personas menos educadas eran las que realizaban los comentarios racistas, pero siento que aunque las personas educadas no hacían comentarios racistas ni creaban situaciones para insultar a Acanamejoy, aún así, de alguna forma le dejaban saber que él no era parte de la sociedad, simplemente por su apariencia y que preferirían que él se emplumara para una foto con él. Adicionalmente, en diversas ocasiones me ha tocado vivir algo de discriminación y repugno. Todas estas experiencias han sido en el exterior y ninguna me ha pasado en el interior de Colombia. Por ejemplo, en Estados Unidos me tocó conocer muchas personas que cuando me preguntaban de dónde soy, y respondo con orgullo y con la mano en el pecho y digo, soy colombiano, su primer comentario es relacionado con Pablo Escobar o si yo era cocainómano. Este simple comentario me hace sentir como si fuera inferior y me incomoda saber que los otros pensaban que yo fuera algún tipo de drogadicto solo porque vengo de Colombia. Que lo único por lo que reconocen a Colombia es por las drogas y no por ninguna otra característica, y todos los días allá hice todo lo posible para limpiar mi nombre y que la gente viera que yo no era ese tipo de colombiano.